Vamos a estudiar hoy los problemas que tiene el sector agrario en los países en desarrollo, eso que antes se conocía como el tercer mundo. Bueno, en principio vamos a recordar que aquí los campesinos practican una agricultura de carácter mucho más tradicional. Por ejemplo, vamos a representarlo aquí en forma de una azada tradicional y poca mecanización, en pequeñas parcelitas, cultivos tradicionales para el autoconsumo, por ejemplo el arroz. Vamos a representar aquí espiguitas de arroz, algo de frijoles, una mata por aquí, ¿de acuerdo? Bueno, tienen a lo mejor pues algo de ganado, una cabrita, que les proporciona algo de estiércol, etc. Bueno, esta agricultura tradicional permite a estos campesinos destinar los excedentes al mercado local, esos mercadillos tan vistosos y coloridos que vamos a representar aquí en forma de ese puestecillo de frutas que podemos encontrar si viajamos a alguna de estas ciudades como Nairobi, como Lima, El Cairo, etcétera, un puesto de fruta, lo vemos aquí. Aquí tenemos a los plátanos colgando, muy bien, unas papayas, etcétera. Bueno, una economía, por lo tanto, de ámbito doméstico. ¿Qué está ocurriendo en los últimos años? Bueno, pues que las organizaciones internacionales, por ejemplo la Organización Mundial del Comercio, así como los gobiernos de los países desarrollados, han presionado para que los países en desarrollo abran sus fronteras a los productos alimenticios de los países ricos. Y esto ha sido aprovechado evidentemente por las grandes multinacionales, las representamos aquí, en estos rascacielos donde tienen su sede. Esas multinacionales que están en manos de fondos de inversión, de esas grandes carteras de accionistas, y que vamos a representar aquí en forma del típico rico del Monopoly, ¿os acordáis? Bueno, que se le caen los billetes de dólar, de tanto dinero como tiene. Bueno, pues como os decía, estas multinacionales han aprovechado esta apertura de los países en desarrollo para introducir los productos alimenticios que vienen de los países desarrollados. ¿Esto qué está provocando? Pues, por ejemplo, que si este agricultor tradicional de estos países hasta ahora vendía el trigo a, por ejemplo, 20 dinares el kilo, resulta que estas empresas que controlan el sector de la alimentación han empezado a introducir no sé si he dicho trigo o arroz, el arroz que ellos producen a un precio mucho más barato, por ejemplo a 15 dinares el kilo. De tal manera que los campesinos locales no pueden competir con estos alimentos que vienen de los países desarrollados. Pero ojo, porque aquí hay una trampa, porque este arroz más barato que el que se produce aquí no lo es realmente porque este arroz se produzca de una manera mucho más competitiva. En realidad lo que ocurre, acordaos, es que los gobiernos de los países desarrollados, vamos a representar aquí el Palacio Presidencial, adoptan una política de subvenciones y de ayudas. Estas empresas reciben ayudas, subvenciones a la exportación. Y eso les permite abaratar artificialmente los precios y, por lo tanto, competir en desigualdad de condiciones con la economía local, dado que estos pequeños campesinos de países de África, de América Latina, del sudeste asiático, no tienen posibilidad de recibir ese tipo de ayudas de los gobiernos de sus países. ¿Qué consecuencia tiene esto? Evidentemente, este pequeño campesino, al no poder competir, se va a arruinar, va a tener que abandonar su explotación y la va a vender. ¿Y quién va a comprar esas pequeñas explotaciones? Pues justamente estas grandes multinacionales del sector de la alimentación, que a base de ir comprando estas pequeñas parcelitas van a adquirir gran cantidad de tierras, es lo que se conoce como el land grabbing o el acaparamiento de tierras, que permite, repito, a estas grandes empresas desarrollar grandes explotaciones con maquinaria, vamos a representar aquí una cosechadora, en las que se van a empezar a cultivar productos destinados al mercado internacional y con mejor salida. Por ejemplo, agrocombustibles. Ahora que está en marcha pues la política que intenta favorecer
la reducción de las fuentes de energía que emiten CO2. Eso ha permitido que se desarrolle mucho el agrocombustible, o por ejemplo la soja, o por ejemplo el cereal para producir pienso y alimentar al ganado de los países desarrollados, etc. Si os dais cuenta, ¿esto que está provocando? Que cada vez más cantidad de tierras acaparadas, repito, por estas empresas, se destinen no a producir alimentos para la población local, sino para el mercado internacional. Con lo cual, seguimos condenando a esta población a seguir importando alimentos de los países desarrollados. ¿Y qué pasa con nuestro amigo el campesino que se ha empobrecido? ¿Qué salidas tiene? Bueno, pues le quedan dos alternativas. Una, emigrar a las ciudades de los países en los que vive, pues Nairobi, Kinshasa, El Cairo, vamos a representar aquí estas ciudades con rascacielos. Ciudades en las que van a intentar sobrevivir como pueden, es decir, que tampoco le van a ofrecer muchas alternativas. De hecho, cuando llegan a estas ciudades, ellos pues, van a construir sus propias infraviviendas, lo que hace que estas ciudades se caractericen por amplísimas barriadas de chabolas a las afueras, donde estos inmigrantes que vienen del campo intentan sobrevivir, pues desarrollando oficios callejeros, ocupándose en la venta ambulante, etc. Es decir, huyen de la pobreza para encontrar otro tipo de pobreza en la ciudad. Y la otra solución, pues embarcarse en una patera y con peligro de sus propias vidas, intentar buscar un futuro mejor en los países desarrollados cuyas políticas han ocasionado su pobreza. La gran paradoja es que cuando estos intentan llegar, lo que se van a encontrar son unos países que lo único que les ofrecen son fronteras cerradas, alambradas, y por lo tanto la imposibilidad de poder rehacer sus vidas. Grandes paradojas de este mundo en el que vivimos. Esos mismos países que les obligan a ellos a abrir sus fronteras para la introducción de alimentos de fuera son los que cierran las fronteras cuando son las personas las que intentan llegar buscando un futuro mejor.